Aló, buenas noches. Me Buenas abren noches, sus cámaras, por favor. Me abren sus cámaras. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Por favor, me abren sus cámaras. Todos me abren sus cámaras. Ya su delegado me ha facilitado ya el registro auxiliar. A ver, quiero ver, por favor. Alcedo Atencio, May, ¿lista? Jorge Alfaro Solano. Presente. ¿Está? Ok. Presente, profesor. Jorge Luis Alfaro. Flora Masifuen Campos. Presente, doctor, presente. Presente. Ya. Patricia Apuela Martel. Presente, doctor. Me van abriendo sus cámaras, por favor, los que están cerrados. Lisa Aquino Valentín. Presente, doctor. Elmer Arby Vargas. Presente, doctor. Doris Arevalo Burillo. Presente, doctor, presente. Elda y Doris, ¿por qué no me abren su cámara, por favor? Doctor, mi cámara está abierta, ¿se refiere a mí? Igual la mía, profesor, de Elda, está abierta su cámara. Mío también está abierto. Acá tengo a Doris M y Elda D, que están su cámara cerrada. Sí se ven, doctor. Ahora sí se está abriendo. Ya, Danitza Arevalo Gaviria. Presente, doctor. Javier Añón. Presente, doctor. Josué Bardales. Presente, Josué. profesor, presente, presente. Adriana Battistini. Presente, doctor. Elda Bazán. Presente, doctor. Keila Bejarano Núñez. Presente, doctor. Lady Bordoy. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Soy la Burgos Laguna. Presente, doctor. Tu voz, tu audio está bajo. Soyla. Presente, doctor. Daniel Cabrera. Daniel Cabrera Rodríguez. Juan Cáceres Nájar. Presente, doctor. Marta Cárdenas Tello. Presente, doctor. Isabel Presente. Cartagena. Presente, doctor. Samantha Caviedes López. Presente, doctor. Samantha. Presente, doctor. Richman Chávez Rodríguez. Presente, doctor. Dalia Chucuitayi. Presente, profesor. Aide Collantes Pizango. Presente, profesor. Caterina Kulki García. Presente, profesor. Manuel Dreyfus. Presente, profesor. Yeri Durán Nazario. Presente, profesor. Angie Ederi Dávila. Presente, doctor. Carola Espinosa. Presente, doctor. Jonel Esteban Cuchilla. Jonel Esteban Cuchilla.
Stephanie Gárate Marín. Presente, doctor. Weldy Guamaní Ruiz. Presente, profesor. Weldy Cledi. Así es, profesor. Ok. No se sorprenda. No, no te preocupes. Cecia Mejía. Profesor. Presente, doctor. Max Reyes Cristian, mi delgado. Presente, profesor, presente. Isaac Rojas Peralta. Presente, Isaac. profesor. Isaac. Adrián Ruiz Bicharra. Adrián Ruiz Bicharra. Presente, profesor, presente. María Santos Montoya, Sánchez Montoya. Presente, profesor. Buenas Carlos noches. Silva. Buenas noches. Carlos Silva Panduro. Carlos Silva Panduro. Marley Silva Panduro. Presente, doctor. Jacqueline Vázquez Herrera. Nelson Vázquez Saucedo. Bueno, son todos los que aparecen en la lista. ¿Alguien no le llamé? Profesor, Yo, a mí profesor Alcedo, me ha llamado. A ver, vamos por orden. ¿A quién no le Alcedo, llama? doctor, buenas noches. ¿Alcedo? Doctor, buenas noches. Alcedo, atención. Es que Alcedo, mi internet atención. estaba lento. Sí, correcto. Gracias. ¿Quién más, por favor? Cabrera. ¿Cómo? Doctor Cabrera. Cabrera Rodríguez. Sí, doctor. Ya. Listo. Bien. Recordándoles, muchachos, que está el foro ya colgado en la aula virtual, las cuales deberían estar ya desarrollándolo. Tienen hasta el día domingo para desarrollarlo. Ya están las instrucciones establecidas en el aula virtual. Así que, por favor, cumplan con desarrollarlo. También hemos colgado ya las instrucciones que correspondan al trabajo monográfico. Hemos señalado también las temáticas para efecto de poder sortear previa conformación de los grupos en número de 5 en caso de ustedes. Vamos a tener 8 grupos, ahora son de 5 estudiantes. Uno de estos días una vez que ustedes me hacen llegar, yo les voy a decir cuándo me van a hacer llegar la relación de cada grupo conformante por cinco alumnos, para posteriormente hacer el sorteo de acuerdo a lo que hemos señalado en la aula virtual. Bien, muchachos, hemos comenzado la clase pasada hablando sobre los antecedentes históricos del derecho administrativo. Disculpen la duda. ¿Perdón? Tengo una duda. Dígame. Es que hay grupos que ya se han conformado por 5 y si rezan solo 2 personas o 3, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Se va a incluir a otros grupos o van a ser solo 3 personas? Lo que pasa que yo por eso estoy llamando lista en estos momentos y veo que acá ustedes son 40 alumnos. De esos 40 alumnos son 1, 2, 3 que no me han contestado. Así que es de suponer que ustedes ahorita pues están en clase, al parecer 37 alumnos. Entonces, pongamos que de repente ustedes, algunos que dejen el curso y no asistan, bueno, en fin, ciertos aspectos que se puedan generar. Si por ejemplo tendríamos 37 alumnos, entonces tendríamos de todas maneras los 8 grupos, solamente que uno estuviese conformado por 2 alumnos. ¿Ok? Pero de ninguna manera va a ser incluido otra persona más. Así que definitivamente ustedes son 5 personas que van a integrar un grupo. Nadie más, nada más. Ni un número más. Gracias. ¿Listo? Ok. Bien, muchachos. Comenzamos, ¿sí? Doctor, una consulta. Bueno, Doctor, una consulta. te acepto como pregunta, porque consulta cobro yo.
Dime la pregunta. Y para saber a quiénes le falta grupo, Por eso les porque estoy estoy hablando. consultando a mis compañeros, les estoy consultando y me dicen ya tengo grupo, ¿y cómo voy a saber a quién le falta para poder apuntar? Muchachos, ustedes se conocen muy bien, ustedes ya están quinto ciclo, ustedes ya han hecho grupos anteriormente, ustedes ya saben con quiénes conforman su grupo. Entonces yo no les voy a decir tampoco quiénes son los que tienen que integrar sus grupos, ustedes formen su grupo. ¿Ok? Sí, Así doctor. que vean, consulten e intégrense, pues no hagan el grupo y de alguna otra manera, cuando yo les pregunto, muchachos, envíenme los grupos formados por tal vía. Entonces yo voy a saber quiénes son los que conforman tal grupo, lógicamente que no pueden repetirse los nombres, para posteriormente hacer el sorteo con los temas que ya tenemos ahí en el aula virtual. ¿Listo? Tenemos 8 temas en el aula virtual. La vocal. ¿Se fue el audio, chicos, o alguien sí escucha? Se ha ido el audio. Ahí está, muchachos, no, les estoy escuchando. Ahí está el trabajo monográfico, ¿lo están mirando? No, Y ahí están los grupos. Ahí están los grupos. No, doctor, no se puede apreciar. Doctor, no se ve. No se visualiza, doctor. A ver, un momentito, por favor, un momentito. Ahora sí, ahí está. Ahí están las instrucciones del trabajo monográfico. Ok, acá están las instrucciones del trabajo monográfico. ¿Qué es lo que va a contener el trabajo monográfico? No. Doctor, Ahí está. parece negro. Doctor, no parece. Ya, a ver, un momentito. Si no aparece ya es cuestión de sus máquinas, porque sí aparece. Ustedes están mirando, ¿no? Hay algunos que están mirando, ¿no? Sí, doctor. Sí se estaba mirando, Sí, pero ahora ya doctor, no. se veía. Ahí está, ¿lo están viendo? Sí, doctor. Sí se visualiza, doctor. doctor. Sí se ve, doctor. Ok. Entonces ahí verán ustedes los grupos, los temas, que es administración pública, servicio público, acto administrativo, contrato administrativo, función pública, organismos públicos reguladores, poder judicial, poder legislativo. ¿Ok? Estos grupos, bueno, estos temas vamos a hacer sorteado entre los grupos que ustedes me van a enviar oportunamente. Para esto les voy a comunicar, ¿sí? Entonces, esto está claro. Ahora, les reitero, no se olviden de desarrollar, por supuesto, el primer foro que lo tenemos ya colgado. Acá está. Ahí están las instrucciones señaladas. El plazo a entregarlo. Ustedes tienen que absorber las preguntas que se señalan en las mismas y también hacer un comentario de uno de sus compañeros respecto, por ejemplo, pongamos que algunos pueden estar errados en cuanto a lo que se señala pues, en el material instructivo, y ustedes pueden de alguna otra manera formular una observación, corregir, entre otros aspectos, ¿sí? Pero siempre referido a la temática que es materia de desarrollo. Sobre el particular, muchachos, ¿alguna pregunta? Bien, no hay ninguna pregunta.
Bien. En clase pasada, pues nos hemos dado ya inicio con el curso señalando los antecedentes históricos a modo de resumen, ¿no? Hemos hecho referencia a los antecedentes históricos del derecho administrativo, sustentándose pues en base a 3 revoluciones que se dieron en la historia, ¿no? Como la inglesa en el año de 1688, la americana en 1776, la francesa en 1789. Estas revoluciones trajo consigo a través de los filósofos representativos de la época, tal como por ejemplo en la inglesa John Locke, en la americana que tuvo incidencia de parte de la posición de John Locke a través de sobre los 2 tratados de gobierno, así como también la francesa que, bueno, en la americana que tuvo también inspiración de la francesa a través de la posición filosófica de Montesquieu en cuanto a su obra El espíritu de las leyes. Pero estas posiciones filosóficas se sustentaron, por supuesto, en 2 principios fundamentales que nosotros contamos, incluso actualmente está considerado como derechos fundamentales dentro de nuestra Constitución Política del Estado, como por ejemplo el derecho a la libertad y el derecho a la igualdad. Se señalaba de que dentro del contexto de la posición filosófica de John Locke, a través de sus 2 tratados de gobierno, hacía referencia de que los hombres son iguales y libres, nacen iguales y libres, no hay subordinación, preeminencia, cada uno es dueño y juez de sí mismo, ¿no? Y todos buscan pues su propia felicidad de acuerdo al contexto que señalase. Pero también en su obra de los 2 tratados de gobierno trajo consigo respecto a que una constitución debe de ejercerse separadamente los 3 poderes supremos, ¿no? Como es el poder legislativo, encargado de dar leyes, el ejecutivo, encargado de la administración, y el federativo, encargado de tratar alianzas con miras a la defensa, o también de declarar la guerra. Pero estos poderes supremos, que ya John Locke lo estableció en el año de 1688, en cuanto a su obra, los 2 tratados de gobierno, también lo encontramos nosotros, muchachos, como una posición filosófica establecida por Montesquieu a través del espíritu de las leyes, donde él señala ya pues no al poder federativo, sino al poder judicial. Y dentro de ese contexto encontramos pues que los poderes que en este caso la llamada separación de poderes están determinados a través de un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, que tal constitución lo encontramos con las postrimerías pues, de la llamada Revolución Francesa en el llamado Estado moderno. Antes de la Revolución Francesa, todos estos poderes se concentraban en una sola persona que venía a ser el rey, ¿no? Que representaba la monarquía, por cuanto el rey pues administraba, el rey juzgaba, el rey daba leyes, ¿no? El rey era el todo. Pero es casualmente con la caída de la monarquía que da nacimiento al Estado moderno, y que de alguna otra manera nosotros señalamos como una forma de nacimiento de nuestra disciplina jurídica. Lógicamente que de acuerdo al tiempo y el espacio no podríamos nosotros hablar de un derecho administrativo sustentado pues en estos principios fundamentales del derecho a la libertad, a la igualdad y la llamada separación de poderes a través de un poder ejecutivo, legislativo, judicial, que en esa época lógicamente recién se iniciaba, sino que actualmente obedece a otro tipo de estructuras que, por supuesto, lo tienen muchos estados del mundo, ¿no? Muchos estados del orbe. Si no, pues averigüen, por ejemplo, los Estados Unidos tienen un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial. Francia tiene un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial. Colombia, Argentina, Ecuador y todo lo demás encontramos los llamados poderes del Estado, y la cual no es ajena el Estado peruano. Pero también decíamos nosotros que dentro de la Revolución Francesa también encontramos estas posiciones filosóficas de la libertad e igualdad, y que se dieron a través de la Constitución, la primera Constitución política de los Estados Unidos, dada pues en Filadelfia, donde también se señalaba ya estos 2 principios fundamentales llamados la libertad e igualdad, así como también la preeminencia de la existencia de estos poderes del Estado, un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. La Revolución Francesa, representado en este caso a través de posiciones filosóficas manifestadas, que de otra manera también fueron tomadas de John Locke, también hace suyo a través de sus filósofos de la época, conforme lo es Montesquieu y Rousseau. Montesquieu a través del espíritu de las leyes y Rousseau a través del contrato social.
Si revisamos, por ejemplo, el contexto de lo que es el espíritu de las leyes, encontramos que en ella se señala que el espíritu de la democracia es la libertad e igualdad de todos los ciudadanos. Por el mismo caso, la igualdad consiste en que nadie mande y nadie obedezca, sino en que uno igual mande a otro, igual obedezca, a otro igual e iguales obedezcan a iguales. Y se señalaba también de que la libertad y la igualdad solo se garantiza si los tres supremos poderes se ejercen separadamente. El poder legislativo, representado por el Parlamento y cuya elección está dada por el pueblo, el ejecutivo por los eventuales componentes del gobierno y el judicial por los jueces independientes, quienes de alguna otra manera ya se señalaba de que eran los encargados de sentenciar al jefe de Estado, a un jefe de Estado, como también al último de los ciudadanos. Y tal obra magnánime dado por Montesquieu estableció también que el principio fundamental de la democracia es la subordinación del bien particular al bien común. Y esto es así dentro del marco de la aplicación de las normas del derecho público, por ejemplo, y de las cuales no es ajena el derecho administrativo. Si no, revisemos, por ejemplo, nuestra ley de procedimientos administrativos generales, en donde a través de su conformación, disposición dadas en la misma, establece pues que se da la supremacía del bien general, del bien colectivo, del bien común sobre los particulares o sobre los privados. Prima, señores, el bien colectivo, el bien particular, ¿no? O el bien general sobre el particular y el privado. De la misma manera también, Rousseau, a través de su contrato social, sobre el contrato social, también hace referencia a la libertad y también a la igualdad. Estas posiciones filosóficas, muchachos, trajeron consigo al nacimiento de nuestro derecho administrativo, así como también dentro del contexto de la creación de la llamada separación de poderes. Pero dentro del interrogante que podríamos generar nosotros respecto a la existencia de aquella organización fabulosa que tendríamos en la antigüedad acá en Perú, como es el Tahuantinsuyo, podríamos decir, o podríamos plantearnos el interrogante si existía alguna forma o figura de derecho administrativo. Entonces responderíamos que no. ¿Por qué? Porque en principio el Tahuantinsuyo estaba representado por el Inca que administraba, el Inca que también de alguna otra manera juzgaba, ¿no? Entre otros aspectos que eran atributos propios del Inca. Entonces no estaba dada la figura de la separación de poderes, no había una figura, no había la imposición de derechos fundamentales conforme lo era, pues, dentro del contexto de lo que hablamos de estas revoluciones, como es la libertad y la igualdad, porque en el incanato no existía la igualdad. Lo que sí existía, muchachos, era actividad administrativa, formas de actividad u organización administrativa. Y eso lo encontramos nosotros dentro también incluso de las sociedades antiguas, ¿no? Como por ejemplo la griega, la romana, la babilónica, etcétera, ¿no? Porque en lo que corresponde al Tahuantinsuyo, primero pues se destacaba que primero satisfacía las necesidades de su población y luego pues se encargaban de expandir sus dominios territoriales. Nuestra disciplina jurídica, por supuesto, ¿no? Nuestro derecho proviene de Europa y concretamente de Francia, con posterioridad a la Revolución Francesa en el año de 1789. Nuestro derecho es conocido recién en Perú luego de casi aproximadamente 100 años, a instancia de un conocido hombre público de la época, como es Manuel Atanasio Fuentes, ¿no? Quien lo conoce en Francia en el año de 1845, ¿no? Y quien es el primero encargado de estudiarlo cuidadosamente, por supuesto, para que en el año de 1872 publique el primer compendio de derecho administrativo, la misma que fue puesto de manifiesto al crearse la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas en la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos. Esto es en el año de 1873. Existen escuelas representativas, ¿no? Importantes, pero de todas ellas, por supuesto, la que está en la cúspide, ¿no? La que está arriba de todas ellas, por supuesto, va a ser la escuela
francesa. Y eso lo hemos explicado por cuanto la escuela francesa trae aportes propios creados en la época y de alguna otra manera que subsisten en muchas legislaciones del mundo, incluso en el nuestro que no es ajeno, por supuesto, dentro del marco de la realidad jurídica nacional, ¿no? Como por ejemplo, la francesa trae consigo el nacimiento, por ejemplo, de la llamada justicia administrativa, la existencia de los llamados tribunales administrativos, ¿no? Así como también la figura del contencioso administrativo, la figura de la institución jurídica del acto administrativo, así como también la figura de los servicios públicos, ¿ok? También señalábamos que dentro del contexto de la existencia de la justicia administrativa que se da en el marco de los tribunales especiales administrativos, por ejemplo, ¿no? En el caso de la realidad jurídica peruana, encontramos que acá en Perú contamos tribunales administrativos. ¿Y cuáles serían esos tribunales administrativos? Por ejemplo, ¿no? El Tribunal Fiscal, encargado de resolver controversias en materia tributaria. Por ejemplo, el Tribunal Registral, encargado de resolver controversia en materia registral. El Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, llamado OCE, encargado de resolver controversias en materia de contrataciones y adquisiciones del Estado. El Tribunal del Consejo de Minería, también encargado de resolver controversias que se puedan generar en dicho rubro que viene a ser pues, en materia de minería. El Tribunal del Deporte, que también constituye un tribunal administrativo encargado de resolver controversias en materia administrativa en la vía administrativa en materia de deporte, ¿no? O también el Tribunal del Servicio Civil o Tribunal Servil, encargado de resolver controversias en materia de derechos, deberes y obligaciones de los agentes públicos de la administración, llámese funcionarios o llámese servidores, ¿no? Los agentes públicos de la administración que la encontramos en representación de la propia administración pública y que dentro de la misma encontramos funcionarios y servidores. El gobierno regional de Ucayali cuenta con funcionarios y servidores. La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo cuenta con funcionarios y servidores. La Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Manantay, cuenta con funcionarios y servidores. El Poder Judicial cuenta con funcionarios y servidores. El Poder Legislativo cuenta con funcionarios y servidores. Los organismos públicos autónomos, llámese Contraloría General de la República, llámese Defensoría del Pueblo, llámese Tribunal Constitucional, llámese RENIEC, llámese OMPE, todos ellos dentro de su constitución, muchachos, encontramos funcionarios y servidores. Y esto lo vamos a explicar más adelante, por supuesto, ¿no? Pero de alguna otra manera, para que se den cuenta ustedes los aportes que fue puesta de manifiesto por parte de la escuela francesa. También no es ajeno, por supuesto, a la figura del proceso contencioso administrativo, ¿no? Que nosotros actualmente constituye una vía en la que se resuelven controversias en materia jurisdiccional. Decíamos, ¿no? Se puedan generar o que se generen controversias en materia administrativa. Pongamos la sanción administrativa de separación temporal de un trabajador por supuestas faltas administrativas, que se ha determinado en un procedimiento administrativo disciplinario su responsabilidad. Esta persona va a tener que impugnar la decisión que le impongan a la sanción administrativa porque considera de que tal decisión, pongamos, resulta agraviante, resulta colisionante, conlleva pues a la contravención de sus intereses, etcétera. En consecuencia va a tener que cuestionar, va a tener que contradecir tal decisión administrativa y lo va a hacer a través de los recursos o medios impugnativos. Primero tendrá que agotar la vía administrativa y si es que en la vía administrativa las decisiones son adversas a sus intereses, por supuesto que va a tener que recurrir a la vía jurisdiccional. Encontramos, muchachos, para que se den una idea de la existencia de dos vías, una vía administrativa y una vía jurisdiccional. Cuando las actuaciones controversiales se den en la vía administrativa, se llama o se denomina potestad de autocontrol.
Cuando las controversias que se generan o que puedan darse de manifiesto en la vía jurisdiccional, se llama potestad de control. Y les sugiero, por favor, que lean el artículo 148 de la Constitución Política del Estado, en donde se señala que los órganos jurisdiccionales podrán revisar las decisiones dadas en la vía administrativa. Es decir, de acuerdo al ejemplo que les estoy manifestando, si la autoridad administrativa impone una sanción, y en ese contexto el administrado o el trabajador, el servidor o el funcionario no está conforme con tal decisión, podrá cuestionarlo, podrá contradecirlo. En una primera instancia podrá ser a través de una reconsideración en que la autoridad administrativa mantendrá su posición sancionadora y frente a ello el administrado podrá impugnar a otra instancia administrativa en vía de apelación y que por supuesto todos los actuados van a tener que ser remitidos al Tribunal del Servicio Civil. Y si el Tribunal del Servicio Civil considera que de acuerdo a los fundamentos expuestos por el administrado tenga que revocar tal decisión, en consecuencia ahí concluye, ahí termina y no va a ser necesario recurrir a la vía jurisdiccional, porque ha sido la propia autoridad administrativa que revisó y corrigió algún tipo de actuación, de manifestación dada por el administrado dentro de su facultad de contradicción, es decir, dentro de sus recursos o medios impugnativos. Pero no se mareen, por supuesto, no se mareen. Estos aspectos vamos a verlo más adelante, ¿no? Cuando desarrollemos Derecho Administrativo 2, de las cuales espero contar con todos, con mis 40 alumnos que veo acá matriculados, espero tenerlos en Derecho Administrativo 2, por supuesto, ¿ok? Pero bien, solamente hago referencia a la figura del contencioso administrativo, ¿no? Que constituye un aporte del derecho de la escuela francesa. Pero a esto no es ajeno tampoco, a esta escuela no es ajeno, por supuesto, la figura del acto administrativo, que consideramos que es una institución jurídica la más importante del derecho administrativo, por cuanto el acto administrativo, muchachos, va a constituir como la manifestación, declaración, actuación, expresión de quién, de la autoridad administrativa, es decir, de qué manera va a manifestarse, va a actuarse, va a expresarse la autoridad administrativa, y es a través de la figura del acto administrativo. ¿Y dónde encontramos el acto administrativo? Pongamos, dentro de una resolución administrativa, cuando, por ejemplo, alguien postula a un cargo, ¿no? Y dentro de ese contenido, dentro del contenido de la resolución vamos a encontrar un acto administrativo que dispone que, por ejemplo, el pronunciamiento de la obtención o donde le declare pues ganador, pongamos a aquella persona que se sometió a un proceso concursal para poder ocupar una plaza en la administración pública. Entonces ahí va a haber un reconocimiento de derecho. Por eso se dice que el acto administrativo constituye la declaración de las entidades dentro del marco del derecho público destinados a crear, modificar relaciones jurídicas sobre derechos, deberes, obligaciones de los administrados. Todo eso, por ejemplo, encontramos como aporte, lógicamente, que ha tenido que variar en el tiempo, ¿no? Por cuanto, vuelvo a señalar, no podríamos hablar de un derecho administrativo de hace más de 200 años, con un derecho administrativo actualmente, ¿no? Que de alguna otra manera ha sufrido múltiples modificatorias obedeciendo al tiempo y al espacio. Esta escuela tiene muchos, diversos entes representativos de la época, por ejemplo, las cuales encontramos ahí en la plantilla, conforme podrán ustedes advertir. La escuela española, que trae consigo también ciertos aportes de lo que hemos hecho referencia, como por ejemplo la referida a los problemas de las autonomías territoriales, a la preparación técnica profesional, lo que tiene que ver dentro del contexto de derecho, deberes, obligaciones de los trabajadores de la administración pública, entre otros aspectos. También cuenta con su representante y de alguna otra manera también encontramos dentro de la escuela italiana, lógicamente, pues su obra magnánime en lo que concierne a las escuelas italianas, lo vemos dentro de un contexto de lo que es el derecho romano, el derecho penal, ¿no? Entre otros. También con sus representantes, y que a esto se suma la escuela argentina, que nosotros lo conocemos como una escuela revisionista, hace luces a veces de que tiene aportes propios cuando lo que ha hecho solamente es extender algunos conceptos de los que se han dado ya a nivel de la escuela francesa.
Decíamos que la ubicación de nuestro derecho está dado pues en la parte del derecho público vinculado por supuesto a la actividad estatal. Va a regular la función, decimos no solamente la función, sino también la organización administrativa del Estado, ¿no? Se señala que una forma como el Estado va a satisfacer las necesidades colectivas, y esto es así a través de los diferentes órganos y organismos que conforman la estructura del Estado peruano, ¿no? Va a ser a través de la administración pública y va a ser el derecho administrativo que va a regular esa actuación, va a regular esa organización. ¿De quién? De la administración pública. Pero adelantándonos un poco a lo que es dentro del contexto conceptual de lo que es la administración pública, encontramos que la administración pública, decimos, ¿no? Es un conjunto de órganos u organismos que se encuentran relacionados, concatenados entre sí, que ejercen o realizan, ¿qué cosa? Función administrativa. Ninguna entidad del Estado, muchachos, que es parte de la administración pública, ningún órgano u organismo que es parte de la administración pública es ajena a una actuación dentro del contexto de las funciones administrativas. Todas, en general, todas realizan o ejercen función administrativa. Existe el ejercicio de la función administrativa. Necesariamente se da dentro de estos entes que conforman a la administración pública. Y no solamente eso, sino que tampoco es alejado a que dentro del marco de estas funciones administrativas realizan servicios públicos o prestan servicios públicos. ¿Ok? Y por supuesto hablamos de un sometimiento de la administración a la ley como el concepto del derecho administrativo, que a través del concepto de Estado se llega, pues, por supuesto, a establecer lo que de alguna otra manera constituye las posiciones que establecidas de alguna otra manera en la antigüedad y que actualmente tampoco no es alejada de nuestra realidad jurídica nacional, ¿no? Y se señala que el Estado de Derecho, ¿no? Dentro del contexto conceptual, es la forma como el Estado en que se reconoce y se tutela el derecho de las personas mediante el sometimiento de la administración a la ley. En la existencia o a la existencia de la monarquía, por supuesto, esto no era así, muchachos, porque era contrariamente, era la ley que se sometía a la administración. ¿Y quién representaba la administración? La monarquía. ¿A través de quién? A través del rey. Encontramos diversos conceptos respecto a nuestra disciplina jurídica. Ustedes habrán podido advertirlo ya ahí, ¿no? Pero todas ellas de alguna u otra manera señalan de que el derecho administrativo es el conjunto de normas de derecho público interno que regulan la actuación y organización de la administración pública. Conjunto de normas de derecho público interno que regula la organización y actividad de la administración pública. ¿Qué es la administración pública o cómo está conformada la administración pública? A través de los órganos u organismos que se encuentran relacionados entre sí y que ejercen, por supuesto, función administrativa. Dentro de este concepto, o dentro del concepto de lo que es el derecho administrativo, decíamos que el profesor Pedro Patrón Fabra establecía también respecto a la existencia de los servicios públicos, ¿no? Él señalaba de que el derecho administrativo es la rama del derecho público interno que trata de la administración y manejo de los servicios públicos sobre la base de determinadas normas legales. No es ajena, por eso digo yo, lo señalo a ustedes, ¿no? En cuanto a las actividades o funciones que realizan las entidades del Estado o los órganos u organismos que conforman la estructura del Estado, no es ajeno a la función administrativa. Ni una sola institución, muchachos, ni mucho menos tampoco que sean ajenos a la prestación de alguna otra manera, a la prestación de los servicios públicos. ¿Ok? Pero en resumen, lo que podríamos conceptualizar nosotros a nuestra disciplina jurídica es que el derecho administrativo constituye en el régimen jurídico de la función administrativa. En resumen, les digo,
el derecho administrativo constituye el régimen jurídico de la función administrativa. Y yo quiero que de alguna otra manera consideren de que todas las instituciones, muchachos, del Estado, todas, sin excepción, realizan de alguna u otra manera función administrativa. Pero este régimen jurídico de la función administrativa, es decir, dentro del concepto de lo que es el derecho administrativo, encontramos una estructura que está establecida a través de las formas jurídicas y está establecida a través de las relaciones jurídicas. Las formas jurídicas que van a ser el modo de exteriorización o el continente jurídico de la función administrativa. Es decir, de qué manera, muchachos, de qué manera la administración pública va a manifestarse, va a expresarse, va a declarar, es decir, a través de qué figuras. Y esto lo encontramos a través de los llamados actos jurídicos administrativos y los hechos jurídicos administrativos. Dentro de los actos jurídicos administrativos tenemos el acto administrativo, el reglamento administrativo, los actos de la administración y los contratos administrativos. A esto se suma también los llamados hechos administrativos. Vuelvo a señalarles, ¿de qué manera la administración va a manifestarse, va a expresarse, va a declararse? A través de la figura de las llamadas formas jurídicas. Y dentro de esa estructura de las formas jurídicas encontramos los actos jurídicos administrativos y los hechos jurídicos administrativos. Los actos administrativos jurídicos, cuya clasificación son los actos administrativos, los reglamentos administrativos, los actos de la administración y los contratos administrativos. A su vez, también dentro de esta estructura conceptual del derecho administrativo, encontramos las relaciones jurídicas. Las relaciones jurídicas que conciernen a la operatividad, a la actuación que se va a dar dentro del marco de la función administrativa. Y esto se va a realizar en razón a la regulación, a la organización, a la prestación, a la fiscalización y a la protección. Y ahora lo explicamos. Decíamos, el derecho administrativo constituye el régimen jurídico de la función administrativa. ¿Ok? Dentro de esa estructura encontramos las formas jurídicas y las relaciones jurídicas. Las formas jurídicas, que va a ser el modo de exteriorización, es decir, de qué manera va a manifestarse, expresarse, declarar la administración. Y lo va a hacer a través de estas figuras que estamos señalando, a través de los actos jurídicos administrativos y los hechos jurídicos administrativos. Dentro de los actos jurídicos administrativos tenemos el acto administrativo. ¿Qué es el acto administrativo? El acto administrativo constituye, por supuesto, una declaración unilateral, porque parte de la propia administración, porque es la propia administración la que lo emite, lo expide, lo realiza, ¿no? Y que va a realizarlo en el ejercicio de la función administrativa, que por supuesto va a producir efectos jurídicos individuales o individualizables. Un ejemplo, ejemplo de un acto administrativo. Ustedes, al terminar su secundaria, han acudido a la Universidad Nacional de Ucayali, a la oficina de admisión, a saber cuáles son los requisitos para postular. Ustedes han implementado su carpeta de postulante, han efectuado todo el pago correspondiente y se han sometido a una evaluación, ¿no es cierto? Que viene a ser el examen de admisión, para lo cual la universidad ha señalado día y hora de su realización, o fecha y hora de su realización, a las cuales todo en conjunto ustedes han acudido. Después de ese examen, ustedes han verificado, ¿no? Ahí en la parte externa, si han ingresado o no han ingresado. Y si han ingresado, ¿en qué puesto han ingresado? ¿Ok? Eso es lo que la administración, de acuerdo a la evaluación realizada, ha tenido que señalar
cuáles son los ingresantes y en qué puesto de mérito han ingresado. La universidad, por supuesto, esa expresión lo ha plasmado en una resolución administrativa. Ustedes cuentan con una resolución rectoral en la cual se ha establecido cuáles son los ingresantes, ¿no? A qué facultades han ingresado y cuál es el orden de mérito. Esa resolución administrativa contiene ¿qué cosa? Un acto administrativo. ¿Por qué? Porque está reconociendo un derecho de ustedes. Y es en base a ese derecho que ustedes están estudiando en la universidad. Situación similar pasará, por ejemplo, cuando ustedes tengan que egresar. Pongamos, primero van a tener que hacer van a tener que ostentar el grado de bachiller. Para ostentar el grado de bachiller van a tener que implementar todos sus documentos, los pagos que tienen que efectuar, ¿no? Y cumplir con todos los requisitos, y una vez cumplidos los requisitos, la autoridad administrativa expedirá la resolución mediante el cual a usted le otorga el grado de bachiller. Eso es una declaración, ¿no? De un derecho en base a que ustedes han realizado todos los estudios, han cumplido con todos los requisitos y en consecuencia la autoridad corresponde dentro del marco de la función administrativa va a reconocer los tales derechos, que constituye, por supuesto, un efecto jurídico individual, ¿no? ¿Por qué? Porque en este contexto está reconociendo el grado al cual ustedes van a ostentar al momento ya de egresar, que puede ser primero el de bachiller y posteriormente el de la expedición para su título, el título profesional. Situación también corresponde a una figura de acto administrativo cuando usted necesita, por supuesto, aperturar un establecimiento comercial. Usted es empresario, usted es comerciante, para efecto de poder aperturar su local comercial, necesariamente tiene que contar con la licencia o autorización de la autoridad municipal. Para eso usted va a tener que ir a la municipalidad, va a tener que revisar su texto único de procedimientos administrativos, más comúnmente llamado como su TUPA. En el TUPA van a encontrar todos los requisitos que tienen que presentar, cuáles son los pagos que tienen que efectuar. Se supeditan a la forma de procedimientos dadas en el TUPA. Puede ser un procedimiento de aprobación automático, un procedimiento de evaluación previa. En consecuencia, lo que ustedes pretenden obtener ahí es una declaración de la autoridad administrativa mediante el cual a usted les autorice la apertura de su establecimiento comercial. ¿Cómo se llama eso? En este caso, bajo una figura del acto administrativo, la otorgación de una licencia de funcionamiento. Ahora, si ustedes no cuentan con esa licencia, lógicamente lo que va a hacer la autoridad administrativa, al momento de verificar el no cumplimiento de su autorización o de su licencia, les va a iniciar un procedimiento administrativo sancionador con la consecuencia del cierre del establecimiento comercial sin prejuicio de la imposición de la multa que corresponde. Entonces, encontramos dentro de este contexto del acto administrativo. El acto administrativo que va a ser plasmado no solamente en resoluciones, muchachos, no solamente en resoluciones administrativas, sino también podemos encontrar dentro de un oficio, dentro de una carta, dentro de un memorándum, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué manera? Cuando a través de un memorándum el titular de un sector, digamos la Dirección Regional de Educación, dispone la rotación, el traslado o el desplazamiento de un personal de una área administrativa a otra área administrativa. Usted, señor, que ha postulado al área de contabilidad, ¿no? Usted es especialista dentro de esa área administrativa. La autoridad administrativa, dentro del contexto de lo que establece la 276, Ley de Base de Carrera Administrativa, dispone la rotación del personal. Mediante un memorando le dice, señor, que estricta observancia al artículo 78 del reglamento de la Ley de Base de Carrera Administrativa, se dispone la rotación o el desplazamiento de su persona al área de presupuesto, pongamos. Usted ya no va a estar en contabilidad, sino lo están pasando a presupuesto. Se dan cuenta cómo la administración va expresándose, va declarando, va manifestándose, y esto se da a través de la figura del acto administrativo. También encontramos el reglamento administrativo. El reglamento administrativo, que constituye una declaración también unilateral, porque quien lo da es la propia administración,
¿no? Y que lo efectúa, por supuesto, dentro del ejercicio de la función administrativa, que lógicamente va a producir efectos jurídicos generales. Por ejemplo, yendo a lo que hemos señalado hace un momento, ustedes al conformar su expediente de postulante, se acordarán, ahí a ustedes les han entregado un prospecto, ¿no es cierto? Y en ese prospecto existían disposiciones a las cuales ustedes se debían de remitirse. Entonces, es una declaración dada por quién, por la autoridad administrativa, en el contexto de un proceso de admisión, en las cuales pues va a producir efectos jurídicos respecto a aquellas personas que se estuvieran sometiendo a ese proceso de admisión. Pero no solamente eso, sino ya una vez ustedes están estudiando, por supuesto, ustedes tienen dentro de las normas internas que regulan la actuación de la administración, en este caso de la universidad, encontramos diversos reglamentos, como por ejemplo el reglamento del Tribunal de Honor, que viene a ser una norma aplicable a aquellos docentes o alumnos que incurran en supuestas faltas disciplinarias, a las cuales pues van a tener que supeditarse a dichas disposiciones normativas, pero que ha sido dado por quién, por la propia autoridad administrativa. También vamos a encontrar reglamentos como por ejemplo el reglamento de la bolsa de estudio o trabajo, creo, no recuerdo muy bien cuál es la denominación, en las cuales se ven beneficiados algunos alumnos de acuerdo, creo, a las evaluaciones que tienen para efecto de poder apoyar en determinadas áreas administrativas y de esa manera puedan contar con determinada cantidad de dinero que la propia administración les entrega. Encontramos el reglamento de grados y títulos, muchachos. Una vez que ustedes concluyan, ahí se va a establecer cuáles son los requisitos, ¿no? Cuáles son los instrumentos que se requiera para efecto de que ustedes puedan optar el grado de bachiller o también el título profesional. También encontramos otro tipo de reglamentos internos, ¿no? Como por ejemplo el reglamento de CECIGRA. Ustedes al 5º año, los alumnos que por orden de mérito, actualmente tenemos 23 alumnos que están haciendo CECIGRA en la administración pública como una forma de prácticas de preprofesionales, al cual pues la administración le asigna un monto determinado de dinero por sus prácticas que realizan en la misma, pero que por supuesto toda esa actividad está supeditado a un reglamento. De la misma manera también encontramos como una forma de expresión, declaración, actuación de la administración, los llamados actos de la administración, muchachos. En los actos de la administración se dice que constituyen también, es una declaración unilateral interna o interorgánica efectuada en el ejercicio de las funciones administrativas. Y miren, cuando un acto de la administración, para que volvemos al ejemplo del proceso de admisión, para que la autoridad administrativa, muchachos, saque a concurso de admisión un determinado número de plazas, ya sea en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Economía, en la Facultad de Psicología, Educación, Forestal, etcétera, etcétera, ha tenido que prever previamente la existencia del presupuesto para que éste pueda sacar y la existencia de infraestructura para que pueda sacar un número determinado a examen de admisión. Y esto lo hace dentro de los llamados actos de la administración que constituye actuaciones organizativas internas. Para eso, cada facultad ha hecho llegar a la autoridad administrativa, el señor rector, cuáles son las plazas que posiblemente podríamos nosotros sacar a concurso el próximo año. Y que por supuesto eso se va a dar dentro de un contexto de naturaleza infraestructural, porque tampoco podemos convocar examen de admisión a un número indeterminado de personas o de alumnos, porque para eso necesitamos qué cosa tener o contar. Primero, la parte presupuestaria para poder pagar a los docentes, 1, 2, y contar con la infraestructura, es decir, con los salones, con las carpetas, con las sillas, ¿es cierto? Entonces, ahorita, por ejemplo, tenemos nosotros, yo al menos tengo 3 secciones, cada una de 40, solamente la C tengo un número de 32, pero, por ejemplo, están previstos ustedes en un número determinado de acuerdo a la infraestructura y de acuerdo
a la parte presupuestal para el pago de los docentes. Y no solamente docentes que tengan la condición de nombrados, sino también para eso la universidad contrata a los docentes. Entonces se darán cuenta que esto se da dentro de un contexto de la llamada actuación organizativa interna, la previsión de las actuaciones a futuro respecto a las instituciones. Una vez que se ha podido determinar cuáles son las plazas, ¿me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, se le escucha. Sí, he visto que se está, ya, he visto que se está yendo ya, ahora sí. Como se fue la imagen, pensé que había corte. Esperen, muchachos, un ratito, por favor. Ya, entonces, para que la autoridad administrativa saque a concurso o a examen de admisión, ha tenido que prever en principio. Y esto se ha dado a través de los actos de la administración, muchachos. Entonces está claramente en cuanto a la manifestación, declaración o expresión que se da por parte, o la forma de exteriorización que va a tener la administración a través de esta figura de las formas jurídicas. Y por último, muchachos, tenemos el contrato administrativo, que no es una declaración unilateral, que no constituiría una declaración unilateral, sino constituiría una declaración bilateral. ¿Por qué bilateral? Porque dentro de su constitución o elaboración de un contrato administrativo, muchachos, contamos con dos sujetos, es decir, la participación de dos sujetos. Una, la autoridad administrativa, a través del funcionario competente, y otro, los administrados, que puedan ser personas naturales o puedan ser personas jurídicas, que por supuesto van a ser productoras también de efectos jurídicos individuales entre dos o más personas, y que se da, por supuesto, dentro del contexto de la dentro del llamado ejercicio de la función administrativa. ¿Me cierran sus audios, por favor, su micrófono? Por ejemplo, en el contexto de los contratos administrativos, hace un momento decía, ¿no? Por ejemplo, en la Facultad de Derecho no contamos, toda la plana docente no está integrado por docentes nombrados. Tenemos docentes contratados. Y para contratar a esos profesionales, la autoridad administrativa saca a concurso público. Para eso previamente elabora las bases del concurso a cual se somete estos postulantes. Y luego de todo un proceso concursal, se adjudica la plaza a aquella persona que ha obtenido evaluaciones meritorias, por supuesto. Pero bien, no solamente en eso, sino también, por ejemplo, la autoridad administrativa, para efecto de poder contratar bienes, suministros, pongamos, en la universidad, para poder, por ejemplo, hacerse de combustible, hacerse de personal administrativo contratado, para hacerse, por ejemplo, del sistema o del personal de vigilancia, ¿no? Todo ello lo va a hacer dentro de un contexto de los llamados contratos administrativos. Todos los años, la autoridad, en este caso la universidad, saca concurso, por ejemplo, para efecto de cubrir el sistema de vigilancia. Y cuando la administración también pretenda realizar, contando, por supuesto, contando con presupuesto, realiza una obra infraestructural, pongamos. Actualmente, en la universidad, en la parte posterior, no recuerdo qué obra infraestructural se está llevando, pero eso se da dentro de un contexto, por supuesto, de lo que son los llamados contratos administrativos, ¿sí? Al detalle lo vamos a ver ya en la parte última de la cátedra, ¿no? Si no, ustedes se darán cuenta que estamos explicando así en forma muy rápida en lo que concierne, pues, en cuanto a la conformación de la estructura conceptual de nuestro llamado derecho administrativo. Los hechos jurídicos administrativos, muchachos, que constituyen actuaciones materiales u operaciones técnicas de la administración, que también van a producir efectos jurídicos generando derechos, deberes directos e indirectos, como por ejemplo, ¿no? Si un docente se supedita a un proceso concursal, el hecho administrativo será, pues, una vez que el autor que le declaran como ganador, es que él tenga que poner en práctica
en este caso, su actividad docente, ¿no es cierto? De igual manera, un hecho administrativo lo constituiría, en el caso de ustedes, que una vez aprobado el examen de admisión, ustedes se han constituido a la universidad y han efectuado la matrícula correspondiente, ¿no es cierto? Eso es un hecho administrativo. Porque también la autoridad administrativa, pongamos, por ejemplo, y ahora que hemos visto ahora último en las noticias, pongamos la caída de ciertas viviendas por el uso de los años, ¿no? Por ejemplo, en Lima hay hay muchos lugares en donde pues tienen mucha antigüedad, los llamados solares, que son lugares que deberían estar deshabitados por cuanto ya pues constituye un peligro para las personas que viven en ella. Entonces lo que hace la administración es iniciar todo un proceso para efectos de poder establecer la demolición, que se da dentro de un contexto, llámese de un procedimiento administrativo, y que por supuesto va a concluir con una decisión de la autoridad que va a ordenar ¿qué cosa? La demolición de dichos inmuebles. Y la demolición será, pues, en este caso, el contexto conocido como el hecho jurídico administrativo. La declaración lo realizará a través del acto administrativo, que vendrá a ser un acto jurídico administrativo. En cuanto a las relaciones jurídicas, muchachos, tenemos la regulación, la organización, prestación, fiscalización o protección, ¿no? Que constituye la otra forma, la forma de operatividad que también está dentro de la estructura conceptual de nuestra disciplina jurídica. Y decimos, ¿no? Dentro de lo que corresponde a la regulación. Muy fácil, ¿no? Si nosotros leemos las partes conceptuales nos vamos a ubicar mejor. Mire, dice, por regulación, la actividad estatal es jurídica, la juridicidad importa ciertas garantías a favor del administrado, la actuación de la administración se supedita necesariamente a lo establecido en la Constitución, la ley y los reglamentos. Y eso ya lo conocen muy bien ustedes. A esto se llama el principio de legalidad. Todas las actuaciones que realiza la administración pública a través de los agentes públicos de la administración tiene que supeditarse dentro de un contexto de este principio. ¿Cuál es? El principio de legalidad. Y ahí encontramos una estructura normativa que está dada, pues, y que ustedes también habrán escuchado hablar de la estructura dada por Hans Kelsen, donde en la cima encontramos a la Constitución Política del Estado, la ley, los reglamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todas las actuaciones necesariamente, es decir, toda la función administrativa que pueda desarrollar los agentes públicos de la administración, necesariamente tiene que hacerse dentro de un contexto dada por la Constitución, la ley y el reglamento. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que la administración a través de los agentes emite una decisión administrativa vulnerante, contraviniente, transgresora, violadora de disposiciones dentro de un contexto constitucional, legal o administrativo? Ustedes lean el inciso primero del artículo 10 del TUO de la Ley de Procedimientos Administrativos Generales, y que para que se vayan ubicando, este contexto está aprobado a través del Decreto Supremo 004-2019-JUS. Esta es la norma que regula el procedimiento administrativo general y es la que vamos a desarrollar más adelante. Ahora, ustedes van a poder advertir la existencia de varias normas que de alguna otra manera se señala como leyes que regulan el procedimiento administrativo. Es que ha existido un sinnúmero de modificaciones, muchachos, un sinnúmero de derogaciones en materia administrativa e inclusiones de disposiciones normativas. Por eso tenemos que supeditarnos a un solo cuerpo normativo en la que se encuentra concentrado todas estas disposiciones que han sido modificadas y que han sido incluidas. Y esto es a través del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo 004-2019-JUS. ¿Listo? También a esto se suma dentro de las relaciones jurídicas a la organización, ¿no? Se dice que en nuestro ordenamiento institucional la función administrativa está dada dentro de un contexto de Estado nacional, regional y local. Por ejemplo, decíamos hace un momento, función administrativa que encontramos en los poderes del Estado. Función administrativa que encontramos en los organismos públicos autónomos. Función administrativa que encontramos en los organismos públicos reguladores.
Función administrativa que encontramos en los organismos públicos descentralizados adscritos a un sector. Pero también tenemos función administrativa regional a través de los gobiernos regionales. Y también encontramos función administrativa local dentro de las municipalidades, que puede ser una municipalidad provincial o puede ser una municipalidad distrital. Es decir, por razón de su organización, la función administrativa dentro del contexto de las relaciones jurídicas, encontramos función administrativa nacional, regional y local. A esto se suma, muchachos, la figura de la prestación. El Estado peruano, por supuesto, decimos que es un prestador a través de sus organismos, es un prestador de servicios. Y eso es verdad, porque hace un momento les explicaba a ustedes que toda entidad del Estado, dentro del contexto de las funciones administrativas, va a prestar servicios públicos. Y cuando hablamos de servicios públicos, lógicamente encontramos que la administración va a realizar tales actividades, ¿no?, que puedan ser puros, directos, indirectos, y también encontramos los servicios públicos impropios, cuya prestación de servicios no es el Estado, sino son los particulares. Por ejemplo, en materia pongamos, de comunicaciones, tenemos diversas empresas en telefonía móvil, fijo, ¿no es cierto?, como es Movistar, como es Claro, etcétera. Son empresas privadas, pero cuyos servicios es de naturaleza público, en consecuencia es regulado dentro del marco del derecho público, y para eso contamos nosotros con un organismo público regulador que viene a ser OCITEL, o también en materia de transporte público, sea aérea, terrestre, aérea, terrestre, o también por mar o río, que también lo encontramos a través de un organismo regulador que viene a ser, pues, Sutran, ¿no? También encontramos organismos públicos reguladores en materia de energía y minas, empresas prestadoras de servicio como Electrocayali, como Electrocentro, como Electrosur, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que no solamente, o en materia de ventas de productos, por ejemplo, encontramos acá mercados, supermercados, acá en los malls que tenemos acá. Pero se tratan de servicios públicos impropios que se realizan a través de particulares, que por supuesto su fiscalización, control no es ajeno al Estado peruano a través de los organismos que lo correspondan, sino, por ejemplo, remitamos en lo que se materia, pues, a consumidores, en lo que se refiere, pongamos, a Indecopi, su actuación de Indecopi. Entonces decimos que el Estado peruano es un prestador de los servicios públicos a través de sus diferentes entidades, órganos u organismos, por supuesto cuidando, por supuesto bajo el control y cuidado de los intereses de la sociedad. También tenemos la figura de la fiscalización. Se señala que no se puede haber responsabilidad pública sin fiscalización eficaz de los actos del Estado. Todas las actuaciones del Estado, a través de sus diferentes órganos u organismos, existen acciones de control que se realizan en cuanto a su infraestructura, en cuanto al erario nacional que administra, ¿no? Por eso ustedes habrán escuchado hablar de los llamados órganos de control interno o las llamadas oficinas de auditoría interna. Estas áreas actualmente están relacionadas ya o dependen directamente de Contraloría General de la República. Anteriormente, no hace mucho, muchachos, hará 3 años, estas áreas estaban dentro de las estructuras organizativas institucionales de las entidades. Si ustedes revisan, pongamos, el organigrama de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo o el organigrama del Gobierno Regional de Ucayali, van a encontrar una área referida a órgano de control interno, o oficina de auditoría interna, o dirección de auditoría de control. Son diversas las denominaciones que tienen, pero en conjunto se trata de una sola forma de actuación de parte del Estado que se da bajo un contexto de control, no solamente en materia infraestructural, sino también en materia presupuestaria y cuidado del erario nacional. Actualmente, estas áreas, muchachos, dependen de Contraloría General de la República, presupuestalmente, normativamente, administrativamente, técnicamente. Anteriormente dependían de los
diferentes organismos conformantes de la estructura del Estado, solamente solamente dependían presupuestalmente, más técnicamente, normativamente, operativamente, siempre dependieron de Contraloría General de la República. Por último, muchachos, tenemos la llamada protección, ¿no? La protección que constituyen como una forma de orientación jurídica que se pueda dar a los administrados, que corresponde, por supuesto, a la administración. ¿Dentro de qué contexto podemos nosotros señalar la protección? Si usted, por ejemplo, ha sido agraviado con una decisión de la autoridad administrativa o con una actuación de la autoridad administrativa, usted puede cuestionar, a usted le faculta la ley para que pueda cuestionar o contradecir tal decisión de la autoridad administrativa. Y esto se va a dar dentro de esta figura de la protección. Existe un principio, muchachos, dentro del procedimiento administrativo que se llama el principio tuitivo o de la tuitividad. ¿En qué consiste este principio? Dice que por este principio corresponde orientar y proteger a los administrados dentro de una relación jurídica procedimental. En una relación jurídica, es decir, dentro de un procedimiento, muchachos, administrativo, la parte más débil es considerado el administrado. Por lo tanto, corresponderá, se señala, orientar y proteger al administrado. Y esto lo encontramos dentro de la figura de las relaciones jurídicas bajo el contexto de la protección. Hasta aquí avanzamos, muchachos, y con ustedes nos vemos hasta la próxima semana. Por favor, no se olviden de realizar su foro, cumplir con el desarrollo de su foro. ¿Sí? Tengan ustedes muy buenas noches. Buenas noches, doctor. 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 Hasta luego. Tranquilo. ¿Qué? Va de penal. Va de penal, Max. Va a comer tranquilo mi pollito, pues, estoy preguntando. No se sabe, el profesor dijo que me iba a confirmar, pero nada. ¿Algún día? ¿Quieren hacer clases o no? No, quiero comer. ¿Para qué? Ahí nomás ya. Si no, para sacar un libro de mi biblioteca, pues si llevamos penal ya. Cabeza. Está buena la biblioteca. Está buena.